Enhorabuena cuando los colombianos estamos hartos de que las personas encargadas de informarnos simplemente transmitan posverdades y noticias falsas, chismes anónimos que ni siquiera verifican las fuentes informativas, sino que todo lo contrario, transmiten un rum rum para perjudicar a un gobierno que de buena voluntad ha querido enrutar el cambio en Colombia. Enhorabuena, nos llegan dos máscaras sagradas que contrarrestan esas máscaras malignas que quienes han usufructuado de este país a diestra y siniestra pretenden simplemente seguirlo haciendo y para las que sea, seguir utilizando mentiras a fin de acabar con el futuro que nadie nos puede arrancar a los colombianos. Enhorabuena, esas dos máscaras sagradas regresan de Berlín tras años de peticiones y de intentos. Y digo tras años porque hace más de 10 años, cuando era director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en concurso con el gran embajador Juan Meyer Maldonado, le solicitamos al presidente de la Fundación Patrimonio Prusiano que le fueran devueltas a Colombia para a nuestro turno hacérselas llegar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, dos máscaras que se atribuyen a la comunidad Cogi de la Sierra porque son dos máscaras sagradas. ¿Y por qué se hizo esa petición ante el profesor Hermann Patzinger? Muy sencillo. Juan Meyer Maldonado llevó a dos mamos al Museo Etnológico de Berlín y cuando les abrieron la vitrina de esas dos máscaras empezaron a danzar. Es así como la memoria se recrea y se reconstituye, y es así cuando quienes no entienden quedan atónitos y por supuesto con el paso del tiempo se dieron cuenta de que esas máscaras sagradas les pertenecían a las comunidades de la sierra. ¿Cuál es el origen de esas máscaras? Recientemente fueron datadas, la una del año 1440 aproximadamente y la otra del año 1470. La máscara del sol y la máscara del gran sol. Un poco como la máscara del padre y la máscara del hijo. Y por supuesto esas máscaras fueron concebidas y fabricadas entre las comunidades de la sierra, particularmente entre los Tairona, como máscaras rituales para proteger el medio ambiente, para proteger a las comunidades que allí poblaban esos territorios apartados de Colombia, de las enfermedades, del dolor, de la muerte y para generar una regulación medioambiental en una época donde todavía no habían llegado invasores, quienes luego, entre 1630 y 1650, acabaron con los Tairona, y ese lugar extraordinario de terrazas en piedra se convirtió en una ciudad perdida. Pues bien, los herederos de los Tairona, los hijos de los Tairona, los hermanos mayores como ellos se denominan, los hermanos Cogi, fueron los continuadores y que sobrevivieron a la quema y a la sangre de los invasores, entre otros de un fraile agustino, que también se llevó otras máscaras y unas estatuillas que reposan hoy en el Vaticano, y que cuánto no valdría que el Vaticano, en esa voluntad ecuménica de reconocer la multiplicidad de culturas y la diversidad de creencias, también se las devolviera a Colombia. Con el paso de los años, esas máscaras que quedaron en manos de los herederos de los Tairona, pues fueron adquiridas por un investigador, Konrad Theodor Preuss, que hizo las primeras excavaciones arqueológicas en San Agustín y que visitó la Sierra Nevada de Santa Marta y que las adquirió para lo que sería el Museo Etnológico de Berlín. Esas máscaras allí permanecieron custodiadas y resguardadas. Y cosa curiosa, cuando con el embajador Juan Meyer Maldonado unos mamo, hijos de los Tairona, herederos de los Tairona, les abrieron las vitrinas,
se pusieron a bailar ante ellas. Es así como los gestos de la memoria, que son gestos corporales y espaciales, más atemporales, nos muestran ese hilo conductor extraordinario que por fin, 10 años después de haber enrutado todas las peticiones, gracias a las gestiones del señor canciller Álvaro Leiva, por fin, tras la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a Alemania, su homólogo, el presidente de Alemania, se las devolvió y se firmó el acto protocolario para que ellas vuelvan y a su vez se les entreguen a los mamos de la sierra. Sí, porque esas máscaras van a contribuir a una armonía mayor, no solamente para los hermanos de la sierra, para los hermanos Cogi, los Aruaco, los Wiwa y los Cancuamo, sino también para todos los colombianos, porque son máscaras rituales que solamente los sacerdotes pueden utilizar en ciertos momentos y en ciertos contextos. ¿Y por qué se baila y se canta alrededor de ellas? Porque la danza, la música, es lo que nos trae armonía, no las noticias falsas y las posverdades que por estos días ponen en jaque a un grupo empresarial que tiene que decidir en su dilema Gilinski si continúan con las posverdades y con las fake news, utilizando esas máscaras malignas, o todo lo contrario, aprenden de las máscaras benignas que nos serán retornadas y contribuyen a que la democracia se fortalezca, a que las instituciones perduren y sobre todo a competir sanamente por un desarrollo eficaz de Colombia, por una mayor justicia social y por una verdadera equidad cultural. He ahí el dilema que tienen los Gilinski y ahí el dilema que tiene también la oposición al gobierno del cambio. O nos unimos todos o nos despedazamos. Pues bien, aprendamos del mensaje de esas máscaras que vuelven y entendamos la necesidad de reconciliarnos, entendamos la necesidad de proclamar la verdad y no posverdades que se cortan, se copian y se pegan y se transmiten simplemente como chisme para, cual veneno, hacerle daño a quienes contribuyen y desean la transformación que beneficia a todos. Sí, hay ajustes necesarios. Por supuesto no hay gobiernos perfectos. Por supuesto hay equívocos que la misma izquierda y el mismo partido o pacto histórico de gobierno tiene que mejorar. Claro que sí, es un aprendizaje común, pero es un aprendizaje que observando los rostros del Padre y del Hijo, de la máscara del sol y del sol grande, del sol mayor, pueden contribuir a que la memoria se reinstaure, se reconstruya y por supuesto a que nada ni nadie le arrebaten un futuro digno a los colombianos, así como nunca más podrá volver a ser arrasada una comunidad indígena o campesina como fueron arrasados los hermanos Tayrona. Porque no podemos entregarle el patrimonio a los colonizadores ni a los verdugos, y porque los colonizadores y los verdugos tienen la posibilidad de resarcir sus errores como hijos de aquellos que en algún momento, a punta de quema y de sangre, arrasaron con poblaciones enteras. Llegó el momento en que las investigaciones científicas se fortalezcan en ese concurso de saberes y sabores, como hablaba el presidente de la República, refiriéndose a la sobrevivencia de los niños en la selva, gracias a los saberes indígenas, que por supuesto tienen una memoria perenne que debe ser valorada y reconocida con justicia y con justeza. Pues bien, llegó el momento en que las investigaciones se fortalezcan, y qué mejor manera de fortalecerla que poniendo de relieve el patrimonio. Y ahí también, en el año 2013 se hizo la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido, y ojalá que algún día el Galeón San José se ponga de relieve en Colombia, y entonces las ganancias, si es que las hay, que las mayores ganancias son las ganancias de la memoria, sean transmitidas a todas las generaciones para que las investigaciones continúen. Pero no solo eso,
sino para que también entendamos que es a través de la movilización cultural, es a través de un ecumenismo cultural que este país se reconcilia y trata de batallar en medio de las tempestades, en medio de las contradicciones y sobre todo conjurar la guerra, porque la guerra no es el camino, la guerra nos sepulta, la guerra hace que nos olvidemos, la guerra solo conduce a la muerte. Llegó el momento de que aprendamos de esas máscaras sagradas y que ritualmente, ojalá los colombianos veamos lo que es danzar y cantar en torno a símbolos ancestrales que se reactualizan en el presente y que de algún modo contienen un religare en donde todos formamos parte de la misma unidad, la nación colombiana.